Esto es Mesa de Barrio, un ping-pong de ideas, comentarios y análisis de los acontecimientos más importantes afectando a nuestra comunidad en los Estados Unidos y América Latina. Mesa de Barrio es una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en las redes sociales como ABC Latino. Escríbenos a info@abclatino.net y visita nuestra página de internet www.abclatino.net. Muy buenos días a todas y todos, donde quiera que se encuentren. Aquí desde ABC Latino, yo soy Enrique Roblunsky y esto es Mesa de Barrio por 91.3 FM Radio WBKR, Vassar College, Poughkeepsie y por las 5 frecuencias AM, FM de Robin Hood Radio, la radio pública de esta región, y también por la televisión de acceso público y por supuesto, como siempre, nos pueden estar siguiendo en nuestro canal de YouTube. Bienvenidos a una nueva edición de esta Mesa de Barrio y tenemos, por supuesto, ustedes ya lo conocen como todas las semanas o meses, a Pocho Salcedo aquí con nosotros. Pocho, bienvenido nuevamente a Mesa de Barrio. Muchísimas gracias, un saludo Rob a toda nuestra audiencia. Hoy un día especialísimo para mí. Estoy en compañía también de un gran amigo, Luis Alberto Murrio, del cual soy fan número 2 porque hay muchos fans número 1, así que solo me queda el campo número 2. Pero no, vamos a pasar bien y bueno, gusto estar con ustedes. Así es, bienvenido Luis Alberto nuevamente al programa. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Rob. Muchas gracias, Pocho, por esta invitación y esperemos que este programa sea muy atractivo para la audiencia y muy informativo también. Claro que sí. Y para recordarles a todos ustedes, Luis Alberto es politólogo y consultor en comunicación política. Ha trabajado en campañas electorales y proyectos de activismo digital. Y Luis Alberto, la primera pregunta, aún antes de que entremos en tema, es, ¿qué es el activismo digital? Es una buena pregunta. En realidad es una manera de conectar con las personas mediante el uso de las redes sociales, ¿no? Es una manera de acercarnos y de dar a conocer, por ejemplo, nuestro proyecto, por ejemplo, ABC Latino, y acercarlo al público de una manera más específica, segmentando grupos, dando a conocer temas que le interesan a grupos específicos. Eso es el activismo digital. Muy bueno, muy interesante. Y esto nos da pie para el tema que vamos a estar tratando hoy, porque si vamos a estar hablando de política, algo que ha ocurrido en este nuevo siglo, el siglo XXI, es la irrupción, diría yo, del activismo digital en las campañas políticas, ¿verdad? Y el tema de hoy es el tema cambió un poco. El tema original que habíamos hablado, yo había hablado con nuestros invitados, era el giro a la derecha en Latinoamérica y en el mundo. Pero a medida que fui investigando un poco más todo este tema y adentrándome más, fue cambiando en mi mente y se hizo una pregunta. ¿Hay realmente un giro a la derecha en Latinoamérica y en el mundo? ¿O está sucediendo algo distinto? Y eso lo vamos a ver, pero vamos a empezar con las recientes elecciones en nuestro país hermano Bolivia, donde todos ya saben que el partido gobernante, el MAS, perdió las elecciones y hubo dos personas que resultaron electas con más votos sin alcanzar la mayoría, así que van a tener que ir
a una segunda vuelta. Pero Luis Alberto, te dejo que tú expliques qué es lo que está pasando en Bolivia en este momento. Bueno, recientemente hemos tenido las elecciones en Bolivia, donde se tenía previsto que, en realidad nadie tenía previsto lo que ha pasado, ¿no? Pero las encuestas ya mostraban que iba a haber posiblemente un ganador de derecha. Y en las primeras encuestas, en realidad se realizaron como 11 encuestas, se mostró a dos candidatos en las primeras posiciones. Estos fueron Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga. El primero es de un centro izquierdo, un centro derecha, y el segundo es ya de derecha, y incluso algunos lo consideran de extrema derecha. Sin embargo, en el día de las elecciones, a una semana de las elecciones, ninguna encuesta posicionó a Rodrigo Paz en el primer lugar. Por lo tanto, tuvimos una sorpresa muy grande, tanto los analistas como los encuestadores, porque se vio que ese impulso que tuvo Rodrigo Paz, en realidad no se lo detectó en las tendencias porque fue en la última semana de campaña electoral. Es decir, la gente había decidido su voto en la última semana. Y al hacer un análisis de quiénes fueron los votantes de Rodrigo Paz, que acabó en primer lugar, nos dimos cuenta que la mayoría proviene de sectores o bastiones del MAS, o sea, los antiguos votantes de Evo Morales o del actual presidente Luis Arce. Entonces, ahí se detectó que de alguna manera el partido hegemónico del MAS, como las figuras de izquierda que tenía Bolivia, perdieron su peso específico y sus votantes se transfirieron a Rodrigo Paz. La otra sorpresa, por así decirlo, de estas elecciones fue el posicionamiento de Tuto Quiroga como el segundo lugar, en el segundo lugar, porque primero su discurso fue más radical, fue un llamado a la derecha, al liberalismo. Tanto es así que lo compararon con el discurso de Milei o con el discurso libertario, ¿no? Que ahora está en tendencia en Latinoamérica y del que vamos a hablar seguramente en unos instantes. Entonces, en Bolivia lo que hemos visto es que la centroizquierda o centroderecha con Rodrigo Paz y la derecha con Tuto Quiroga se han posicionado y van a competir en una segunda vuelta. Mm. Muy interesante esto, lo que estás diciendo. ¿Y cuántos años estuvo el MAS en el poder? Más o menos, desde Evo hasta hoy en día, ¿cuántos años fueron? Alrededor de 20 años y estuvieron compitiendo bajo la sigla del MAS, ¿no? Que sería el partido hegemónico. No había y no hay en realidad ningún partido como el MAS en Bolivia hasta la llegada de estas elecciones. Claro. Y una pregunta a los dos, acá, para redondear este tema de Bolivia, ¿verdad? ¿Creen que las divisiones internas dentro del MAS y esa rivalidad entre Arce y Evo Morales es la que produjo que mucha gente buscara otras alternativas? Bueno, me atrevo a darle saltar a la piscina. Y yo pienso que ese es, sí, evidentemente parte del problema, pero otra también es la performance del MAS en los últimos años. Creo que la economía se ha debilitado tremendamente y el impacto ha sido directo a todos aquellos que son votantes. El MAS como sigla que representaba, digamos, al más tradicional, sin Evo, alcanzó un 3,3% del voto, que es increíble después de que en el pasado superaba el 50%. Y otros grupos de izquierda, creo que uno que
de Andrónico Rodríguez alcanzó aproximadamente el 8%, algo así. Entonces, se partió el MAS, pero también la gente se decepcionó de lo que estaba sucediendo. Entonces, como para comparar un poco acá con números, porque los números siempre son muy evidentes. Si juntamos 3 puntos y algo por ciento del MAS que tú dijiste, 8% de la izquierda, y el voto que respondía a Evo Morales, que fue el voto en blanco, ¿cuánto fue eso? ¿Cuánto nos da ese total? Bueno, Estamos cerca del... adelante, Luis, porque tú conoces esos números, por favor. Sí, Evo Morales promovió el voto nulo que alcanzó como el 20% y sumando los votos de la izquierda tendríamos como un 30-31%, ¿no? 31%, ok. ¿Y los otros dos candidatos, cuánto alcanzaron cada uno? Rodrigo Paz obtuvo el 32% y Tuto Quiroga el 26,70%. Ok, quiere decir que si unificamos a los grupos en tres categorías, eh, el movimiento, no lo quiero llamar de izquierda porque para mí llamar a los movimientos de derecha o de izquierda ya quedó anticuado en este siglo, pero los movimientos populares que le prestan más atención a las clases más desprotegidas en los distintos países, hubiera estado en segundo lugar si hubiera estado todo ese grupo unificado. Es como para comparar números. Y les voy a decir esto por qué, porque yo me puse a hacer un análisis cuando el tema me vino a la cabeza. Es evidente que el mundo está con esta fuerza, tú la dijiste, Luis Alberto, libertaria, que ha surgido, las elecciones en Argentina a que produjeron a esta persona que llegó a ser presidente de la República sin ninguna historia previa conocida, ¿verdad? Eh, y los movimientos de derecha en el mundo, así. Y entonces es lógico, incluso con Pocho conversamos una vez, diciendo, el mundo o Latinoamérica se están volcando más a la derecha. Y después yo me puse a pensar y a contar países y hice el análisis. Recorramos un poco Latinoamérica, podemos hacerlo entre los dos. ¿Cuáles son los países que en este momento se puede decir decididamente que están con un giro a la derecha? Vamos a ubicarlo a Bolivia, obviamente, porque uno de los dos candidatos va a ser el próximo presidente. ¿Les parece? Sí, sí. ¿Qué otros países tenemos? Bueno, Argentina, de entrada, ¿no? Argentina, decididamente. ¿Quién más? Ecuador, ¿no? Ecuador, Perú también, Perú, obviamente. ¿Qué más? El Salvador. El Salvador, sí. ¿Sí? 5 países en Latinoamérica con tendencias marcadamente de derecha, ¿verdad? Lo que se conoce como derecha neoliberal, libertarias. Vamos al otro espectro, los países que tienen gobiernos populares. ¿Qué tenemos? Brasil, ¿verdad? ¿Qué más? Venezuela, Cuba. Bueno, creo que... Dejemos Venezuela y Cuba al margen. No los Muy quiero bien. incluir porque realmente Venezuela y Cuba, para mí, son casos al margen del resto de Latinoamérica hoy en día. Eso me lo Entonces, tienes que explicar. Ya eso, bueno, ¿qué países incluirías entonces en bueno, tu mirada? México, México, obviamente, Brasil, obviamente, Uruguay, eh, Chile, Chile. Colombia. Ujú.
Bueno, ¿verdad? aunque Chile algunos lo llaman rosado, no es ni rojo ni del otro lado, no sé, pero teóricamente el gobierno es de izquierda, sí. ¿Cuál? Chile. En Chile. Bueno, teóricamente es un gobierno popular, por eso derecha, Ok, izquierda, no sé, pero es un gobierno ok. popular, ¿verdad? Entonces tenemos ya 5 países y 5 países muy fuertes, ¿verdad? Entonces, ahí era donde viene mi pregunta. ¿Hay realmente un giro a la derecha o hay un reacomodamiento de pensamiento en Latinoamérica? Argentina con Milei, ahí también los que anunciaban antes de las elecciones, todos los que analizaban, nunca lo hubieran dado como ganador. Y así está el país hoy en día. Y yo me puse a pensar, y es una pregunta que les hago a ustedes, de los países que mencionamos populares, ¿qué país creen que es el que está produciendo la transformación más grande dentro de su país? Bueno, a Una mí me vienen transformación. dos, pero adelante, Adelante, Luis. adelante, Pocho, adelante. Ok. Eh, Uno, definitivamente México, y el otro para mí es Brasil. Ok, entonces quería compartir con ustedes y quizá antes de compartir algo acá, ¿a ustedes les parece que realmente Latinoamérica se está girando a la derecha? La pregunta es, ¿por población o por estructura? Porque por población, obviamente, Brasil y México tienen las poblaciones más grandes, ¿no? Pero digamos, por los cambios en cada país individualmente, ¿cómo estás enfocando esa pregunta? Por países. No lo podemos hacer por población, obviamente, porque si no, están los países que tienen más habitantes. Sí, Ya. no, 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 pero ahora les quiero saber si piensan que realmente hay un giro a la derecha o no en Latinoamérica. Y después vamos a ir a qué significa eso, cómo se mide realmente eso dentro de cada país, si les parece. Ok, entonces para centrar, porque digamos, hemos llegado a una premisa de que no vamos a hablar de izquierda o de derecha, vamos a hablar de populismo o no populismo, ¿verdad? O estamos hablando de izquierda y derecha. Mm, es buena pregunta esa. Eh, y eso fue una buena forma de evadir mi pregunta a ti, Pocho. Pero No, bueno, no, pero sí, pero clarificación. te la voy a, no, no, lo voy a seguir. Acepto el guante acá. Lo voy a seguir. A ver, yo me pregunto mucho, me preguntaba mucho y me sigo preguntando, ¿cómo definir eh, qué es de derecha o de izquierda, qué es un gobierno popular o antipopular? ¿Cómo se mide eso? Y realmente es tan difícil medirlo, pero yo llegué a eh, a una medición, porque uno tiene que tener algún tipo de medición. Entonces, para mí la medición fue, cuando estaba pensando en este tema, la pobreza en cada país. ¿La pobreza sube o la pobreza baja? Yo creo que eso nos da una forma de medir inteligentemente a gobiernos que son populares o que prestan más atención a toda la población en general o gobiernos que gobiernan para unos pocos, porque la pobreza sube o la pobreza baja. Cuando la pobreza sube, es evidente que se está gobernando para unos pocos, porque hay una brecha económica que se va agrandando. Cuando la pobreza baja, todos los grupos se benefician. No es que le sacan a uno para dárselo al otro.
eso es algo que ya pasó de moda de usarlo como cliché, ¿verdad? Eh, pero se distribuye la riqueza del país para que todos se puedan levantar, ¿verdad? Entonces, esa es mi forma de analizarlo. Pero yo quería saber si ustedes piensan que hay un giro a la derecha o quizás no en Latinoamérica y después voy a compartir algunos clips pequeños que tengo acá para que sigamos la conversación. Tienes tu artillería pesada entonces ahí guardadita. No, Y tengo luego entramos a la caramelos. conversación. Bárbaro, No, tengo bárbaro. caramelos Ya. para endulzar la conversación. Ok, adelante, Luchito. Bueno, yo creo que no se puede hablar ciertamente de que hay un giro a la izquierda o a la derecha ahora mismo en Latinoamérica, porque en realidad hay elecciones constantemente, cada año tenemos una nueva elección y siempre va cambiando la tendencia en los países. Pero en los dos próximos países que vamos a tener elecciones, el primero creo que es Chile. Se ha visto que el candidato José Antonio Kast está repuntando en las encuestas, aunque tiene muy cerca a su contendiente, que creo que sería Jara, que es de izquierda. Entonces, habría que ver los resultados de esa elección. Luego creo que vienen las elecciones de Perú y creo que Perú está manteniendo esa tendencia de conservarse en la derecha. Todavía no tenemos candidatos definidos, ¿no? Claro. Y aclaremos que Pero ahí va. Perú se volcó a la derecha a través de un golpe de Estado. Recordemos que no fue elegido por el pueblo, sino que fue un golpe de Estado. Pero sí, sigue. Disculpa, era una pequeña aclaración para los que nos están escuchando. Y bueno, y después Colombia, ¿no? Y Colombia es el siguiente país que va a tener elecciones. Entonces tendríamos que observar qué es lo que va a pasar en estos países. Pero si hablamos del discurso que se está manejando actualmente, creo que en el mundo ha habido una fuerte influencia de Milei, o sea, del ejemplo de Milei, que ha llevado a reposicionar a la derecha y tener un discurso mucho más combativo, mucho más eh, directo, hablar directamente de lo que pasa, ¿no? En los países. Tanto es así que ha llegado hasta influir en España ese discurso con Vox y con el PP actualmente. Entonces, no se puede hablar de un giro a la derecha, pero sí se puede hablar de que hay un discurso mucho más fuerte, mucho más confrontativo de la derecha. Tienes razón, coincido en eso. Ahora, en el caso de Milei y su influencia en el mundo está escapándose de Milei hoy en día por todas las noticias de corrupción de su gobierno, que están saliendo y son primera plana en los periódicos de distintos países del mundo, ¿verdad? Pero quiero que escuchemos un poquito esto, porque estábamos hablando, yo les comentaba, la pobreza sube o la pobreza baja, ¿verdad? Entonces quiero compartirles esto, a ver qué les parece. Vamos a escucharlo acá un poquito mientras yo lo busco y ahora lo ponemos. A ver, escuchemos Dicen esto. que los gobiernos de izquierda generan más pobreza porque les conviene tener a la gente pobre. Lo único que ha sido bueno de la izquierda es crear pobreza. Claro, y la izquierda lo que hace es empobrecer a las naciones. Muéstrenme Tanto- una sola persona que haya salido de la pobreza con ideas de izquierda. Lo cierto es que los números derrumban esta narrativa. Para muestra los siguientes ejemplos. En México, según el INEGI de 2018 a 2024, la pobreza cayó del 41.9% al 29.6%. Lo que significa que más de 13 millones de personas salieron de la pobreza. Y en el caso específico de la pobreza extrema, esta cayó del 7 al 5.3%. Otro caso es Brasil, un país gobernado por la izquierda desde 2003 con un breve periodo de la derecha. Este país redujo los niveles de pobreza al 25%, un nivel que ellos mismos han catalogado como histórico. O también tenemos el caso de Chile con Boric, quien ha disminuido la pobreza extrema de 10.7 a 6.5%. O Colombia, al mando de Petro, quien también ha tenido una tendencia a la baja.
Y ni hablar de casos como la India o China que han sacado a millones de personas de la pobreza en los últimos años. En contraste, algunos casos de centro o de derecha no son muy alentadores. Por ejemplo, en El Salvador con Bukele, la pobreza subió del 22.8 al 27.2%. Y ni pa' qué les cuento a Argentina. Con Milei, lamentablemente la pobreza saltó 11 puntos, llegando al 52.9. Esta narrativa de que la izquierda genera más pobreza se construye sobre todo para sembrar terror en la población. Y utilizan ejemplos como Cuba o Venezuela, una y otra vez, campaña tras campaña, elección tras elección. Dos países que ni siquiera compiten en igualdad de condiciones. Uno tiene más de 1,000 sanciones económicas que le impiden comerciar libremente. Y el otro tiene un bloqueo que le hace imposible hasta surtir jeringas. En pocas palabras, los gobiernos con un enfoque social o con tendencia a la izquierda sí sacan a las personas de la pobreza. Y eso beneficia a todos, porque cuando la gente sale de la pobreza empieza a consumir más, dinamiza la economía y sí, hasta la gente de clase alta le conviene. Por eso, antes de aceptar narrativas montadas en redes sociales, medios de comunicación o por ciertos personajes, vale la pena mirar los datos con atención y formar un propio criterio, basado en hechos y no en meras opiniones. Ok, ah, números que no sé que si alguien puede disputarlos, pero ¿a dónde voy con esto de la pobreza? Porque de alguna manera tenemos que medir cómo funcionan los gobiernos. Y sí, hay muchas pautas para medirlo. La inflación, en el caso de Argentina, es obvio que la inflación que había en el gobierno anterior, ¿verdad? Influyó mucho a buscar otra alternativa. Pero lo cierto es que como país, la mayoría de las personas hoy en día están mucho peor con este nuevo gobierno. Están muchísimo peor. Y ese mensaje de ir a gobernar para destruir a la casta, resultó que el gobierno es pura casta. Y ahora están saltando todas las denuncias de corrupción, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que lo que está ocurriendo en Latinoamérica, y por favor entren en esta conversación, por favor, pero yo creo que hay un cambio de mentalidad, aunque no se nota porque es muy incipiente, pero hay un cambio profundo que va más allá de los paradigmas de oposición, los opuestos, y que hay un surgimiento muy pronunciado, aunque muy levemente expresado, de lo que no tiene nombre todavía. Y para mí el caso de México es el ejemplo más evidente, el caso de México, porque México no se considera un país de izquierda. México nunca habla de sí mismo, el partido en el gobierno, nunca habla de sí mismo como de izquierda. Sí habla de la derecha, porque la derecha se define como tal, ¿verdad? Pero no el partido que está de gobierno en México. Ellos hablan de un gobierno humanista para toda la población. Y yo creo que ese cambio se está produciendo, aunque muy lentamente, en toda Latinoamérica. No sé qué piensan ustedes. Bueno, brevemente, me tocaron, como dicen en inglés, my pet peeve, que es el tema que siempre me raya cuando lo escucho. El muchacho que hace la presentación habla de bloqueo a Cuba. No, pero No, 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 no. yo pedí que dejemos de Es una lado. justificación, perdón, es una No, justificación que la escuchas toda la vida. Un sí, error de pero Estados por eso Unidos. dejemos de No, lado no, no, Cuba y Venezuela. perdón, perdón, es que esa es parte de la narrativa que se la construye y se la repite y parece un Padre Nuestro que muchos le recitan sin pensarlo. El tema es que no, es un error de Estados Unidos bueno, hay un bloqueo, para mí es un embargo, un bloqueo sería totalmente cerrar esa isla, que no pueda
trabajar con ningún otro país. El país que no tiene relaciones económicas directas fuertes, que es importante, Estados Unidos, y eso se llama embargo. Nada más quería aclarar eso para Está empezar. bien. Permíteme. Convengamos, Pocho, convengamos que Venezuela y Cuba son dos dictaduras porque no hay gobiernos elegidos Ok, popularmente. ok. Dejémoslo de lado, por eso No, los ok, dejé de lado. perfecto, perfecto. No entran en esta Ok, conversación. Estamos entonces hablando de hablemos. países que mantienen elecciones limpias, probadas y que respetan el resultado de las elecciones. Ok, ¿Ok? ok, perfecto. En este contexto, Vamos a analizar de la manera que gustes, por mi parte, como tú indiques. Hablamos de la pobreza, ¿ok? Y me parece es un medidor muy bueno ese de la pobreza. Em, para mí, yo quisiera llevar a otro nivel, que es la pobreza, eliminar la pobreza de manera sostenible, ¿no? Han habido programas que han tenido mucho éxito y bienvenido sea. Por ahora veo México con mucho éxito en esa área, pero veo otros países que conozco un poquito más que han rifado todas las riquezas que se han generado en una época de un boom que ha sido un boom de commodities, ha sido un boom de petróleo, de minerales, etcétera. Y ese dinero que ha entrado ha sido distribuido entre las personas más pobres, se ha levantado el índice, se ha mejorado, se ha bajado más bien el índice de pobreza extrema, pero ha sido, digamos, a través de una distribución paternalista del gobierno sin un programa de sostenibilidad. Ahora se acabó el dinero y muchos de esos países están volviendo otra vez a una crisis. La pobreza extrema está subiendo porque no ha habido una adecuada inversión de ese dinero. Para mí, ¿cuál sería el entonces, ejemplo de el eso? ejemplo clásico que conozco es el de Bolivia, donde tenía un ingreso increíble por la venta de gas y otros minerales. Fue, digamos, el momento en que Evo Morales tenía la gran oportunidad de hacer inversiones que sean sostenibles, pero se hicieron algunas muy buenas, otras muy malas, pero tuvimos canchas de fútbol en Bolivia en todo lado, tuvimos bonos para absolutamente muchas cosas, muchas de las cuales eran, me imagino, bonos muy buenos, pero no hubo un recambio de la economía que pueda ser sostenible. Ahora Bolivia está hablando de importar gas, cuando antes era uno de los exportadores principales, no solamente de Latinoamérica, pero de muchas, de todo el continente. Nada más un comentario. Hablando de Bolivia, Luis Alberto, te pregunto a ti, eh, que debes tener estos datos. eh, ¿Cómo fue la progresión de la pobreza en Bolivia? Pocho acaba de decir que durante el gobierno de Evo Morales, y él explicó el por qué, la pobreza disminuyó. Es decir, la plata que entraba por la venta de los recursos naturales del país se distribuyó e hizo que la pobreza cayera. Aparentemente, por lo que yo escucho, la pobreza volvió a subir con el gobierno de Arce, ¿verdad? Es ¿Cuánto, correcto. cuánto ha subido? ¿Tienes algunos números como para que ponerlo en perspectiva? Bueno, no hay estudios recientes que hablen del nivel de pobreza, pero sí sabemos que ha subido por factores. Por ejemplo, ayer el INE, que es el Instituto Nacional de Estadística, sacó un dato que es un poco estremecedor, que dice que el 70% de la población boliviana no tiene cubiertas sus necesidades básicas en cuanto a tener una dotación de agua potable continua, luz eléctrica y demás servicios básicos. Y esto ha sido estremecedor porque en años anteriores este dato era del 30 o 20%. No sabemos bien qué es lo que ha pasado, pero ese es un dato, ¿no? Pero el otro dato que podemos hablar es también el de la inflación, que ha habido una inflación muy fuerte que ha subido
del 12% que acabó el año pasado a un 25% a mediados de este año. Y el dólar, por ejemplo, el dólar es otra medida en la que se mide eh, cómo van los ingresos de la gente. Hemos visto que el tipo de cambio ha doblado, prácticamente llegó a doblar el precio oficial del dólar. Si costaba 6 punto algo, ahora cuesta 12. Entonces, son factores económicos que sí nos muestran que la pobreza ha subido en Bolivia y también ha sido uno de los motivos por el cual las personas han decidido no votar por el partido del MAS, no votar por líderes de izquierda, ¿no? Entonces, sí ha habido un voto económico. Claro, quiere decir que la población responde de alguna manera a cómo se siente afectada en sus intereses, ¿verdad? Aunque cuando sumamos el voto nulo más el voto de izquierda más el voto del MAS, vimos que los porcentajes se equiparan a cada grupo, más o menos. Es lo que los números han dado, ¿verdad? Pero sí, si sumamos a los dos que salieron con más votos en las elecciones, ellos son la mayoría. El 60 y pico por ciento, el 60% votó por un cambio. Es decir, que Así es, responde a eso, ¿verdad? Se ha votado por un cambio. Entonces, eh, ese es el proceso democrático. Y estamos hablando de procesos democráticos, ¿verdad? Ok. correcto. ¿Qué ocurre entonces en Latinoamérica, ¿verdad? En otros lugares, tú, Pocho, mencionaste los casos de México y de Brasil como casos distintos, ¿verdad? Aparentemente, el caso para mí de México es el más contundente porque tiene una continuidad de muchos años. Y México habla al referirse a sus cambios, habla de la cuarta transformación dentro de la historia política de México. ¿Y cuáles son las características de lo que ellos llaman la cuarta transformación? Porque ahí se mezcla mucho una cuestión de humanismo político, que ellos mismos lo definen como un gobierno humanista y un gobierno que, en las palabras de Benito Juárez, el padre de la República de México, ¿verdad? De lo que es hoy en día la República de México, en las palabras de él, repiten que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y eso es lo que dicta su plan de gobierno. Entonces, hay un despertar de la conciencia de los votantes. Si yo miro el caso de Argentina, yo digo, pucha, no, Dios mío, ¿cómo pueden haber votado por esto? Pero si yo miro más el contexto global, yo veo que sí hay un despertar de la conciencia que está buscando y está buscando el bienestar común como una vara para medir a los gobiernos y no simplemente ideologías, no simplemente ideologías como en el pasado. Para mí el siglo XX fue catalogado o fue caracterizado por la confluencia y el choque de ideologías. Este siglo parece un poco distinto. No sé si ustedes me permiten o quieren hablar de esto. Yo tengo aquí algunas palabras, por ejemplo, de la presidenta de México, hablando de lo que representa la cuarta transformación en México. No sé si lo quieren escuchar o quieren seguir conversando de esto. Tal vez yo tengo un dato que aportar a Por este tema. favor.
Lo que hemos visto en el siglo XX en realidad era una definición de la política en cuanto a ideologías, porque los partidos eran fuertes y había una educación política, había una cultura política basada en la ideología. Pero en el siglo XXI, con la revolución del Internet, pero también de la educación, de la movilidad mundial, las ideologías han perdido su peso y han dado paso a una nueva forma de hacer política que creo que responde a eso que usted llama del bienestar, ¿no? Cómo es que la gente busca su bienestar y vota por aquellos políticos que hablan de eso. Y ahí es donde nace el fenómeno de los outsiders políticos, por ejemplo, Trump, por ejemplo, eh, no sé, Milei también puede responder a este fenómeno, que son aquellos que tratan de resolver esos problemas comunes de la gente, apelando a discursos carismáticos, pero también más personales, más directos, más confrontativos. Esa podría ser una respuesta a este tema. Claro. Y la pregunta sería, ¿es duradero eso o, como dijo Pocho, es sustentable esa normativa? Porque lo que Milei está haciendo en la Argentina ya es súper evidente que no es sustentable. No hay sustentabilidad alguna, ¿verdad? El caso de Trump y el caso de Trump en los Estados Unidos es otro mundo y es otro animal, que es para analizarlo en otro momento. Pero a nivel de Latinoamérica, este mensaje tipo Milei, por ejemplo, ¿es realmente sustentable? Es una buena pregunta, es una excelente pregunta porque si bien ahora los liderazgos se potencian desde el ámbito identitario y discursivo, eh, tiene que expresarse de alguna manera en una política que dé bienestar a la población, pero también un crecimiento económico, un crecimiento, un desarrollo personal. Entonces, si no está acompañado de medidas políticas que atiendan a las necesidades de las personas, es muy difícil que un gobierno se sustente en el tiempo. Ok. ¿Qué hace que el gobierno de México se esté sustentando en el tiempo? ¿O el gobierno de Brasil es- se esté sustentando en el tiempo con esas interrupciones que hubo en Brasil? Ah, yo me imagino que los gobiernos exitosos en Latinoamérica y bueno, en otros países que están en vías de desarrollo son aquellos que tienen muchas de las cualidades que anotaste, Rob, y que muy bien anotó Luis, pero también que tienen estructuras sistemáticas más fuertes, donde han mejorado su sistema de educación, su sistema de distribución de elementos básicos de la vida, donde tenemos un sistema judicial que está mejorando. En fin, digamos, cuando ves un sistema ya sea de derecha o de izquierda, se ha enfocado en fortalecer las estructuras del Estado, que se representen, que sean justas, democráticas. Yo creo que ese es el camino que garantiza, hasta cierta manera, una sustentabilidad a relativo largo plazo. Vemos eso en México, pese a los dramas que siempre escuchamos de México, creo que se ve en Brasil, hemos visto un poco en Uruguay. Yo creo que ese es un buen indicador, ¿no? De que puede ser sustentable. Mm. Les voy a pasar algo de Claudia Sheinbaum, la presidenta de México. Es muy cortito realmente y no estoy seguro si esto es lo que yo quería mostrarles o no, pero vamos a compartir esto un poco. A ver, ¿qué les parece?
y escuchémosla un poco. Mi opinión siempre será que el poder se ejerce con humildad. Este pensamiento tan profundo de Juárez, que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y de ahí la cuarta transformación con el presidente López Obrador de la visión de la austeridad republicana, que el gobierno no puede estar dilapidando recursos y que el gobernante tiene que vivir en la justa medianía. Por eso la disminución de los salarios de los gobernantes y esta visión de él, de recuperación del pensamiento juarista, pues es algo muy importante. Y eso no lo podemos perder, los que pertenecemos a este movimiento. Cuando llegamos a un puesto de representación popular, tenemos que estar siempre cerca del pueblo, tener los pies en la tierra, no olvidar que nuestra misión es disminuir la pobreza, las desigualdades, el bienestar del pueblo. Y para eso no se necesita vivir con lujos, al contrario, la cercanía lo es todo. Pero a cada quien, pues lo juzga el pueblo. Muy bien, creo que en un minuto eh, sintetizó un poco lo que es la fórmula de por qué en México hay una continuidad de gobiernos, desde Manuel Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum. No sé qué les parece a ustedes esa postura y esa temática como para toda Latinoamérica, realmente, como para todos los países del mundo. Muy cortito. Mientras escuchaba, yo cerré mis ojos y pensaba, ese es el discurso que escucha casi en todos los países de Latinoamérica, ¿no? Que vamos a vivir de una manera austera, que vamos a hacer esto, etcétera. Es el discurso de la derecha y de la izquierda. La diferencia acá es de quiénes la aplican y quiénes no, ¿no? Porque lo que ella está diciendo es lo que anhelan todos los países de sus gobernantes. Pero no todos los postulantes a gobiernos apuntan en sus discursos a elevar a la población más desprotegida. Hay algunos casos en que es tan evidente donde todo va dirigido a ciertos sectores y nada más. El caso de Milei hoy en día, por ejemplo, donde jubilados, discapacitados, obras sociales, todo lo que se había construido como esquema social de protección de la población, la medicina en sí misma, todo está para abajo, pero sí hay un grupo que se beneficia de todo esto. Pero tienes razón, No, en el discurso es México, el mismo. pero La sí, el aplicación es discurso diferente. electoral, tienes razón. Exacto, Después la acción es distinta, exacto. pero en México parece que se está sosteniendo. Sí, En muy Sí, México se sostiene esa idea. Entonces, puede ser estos ejemplos de México, de Brasil, el mismo Uruguay, porque el mismo Uruguay en cuestiones democráticamente ha ido cambiando, ¿verdad? Con la calle Pou, el anterior jefe de gobierno fue un gobierno distinto, más de derecha, nunca de ultraderecha, obviamente, de centro derecha, pero volvió otra vez el Frente Amplio al gobierno. La personalidad del Pepe Mujica fue tal, él como persona, su vida misma, que dejó una impronta dentro del país, que es lo que sigue iluminando al Frente Amplio hoy en día. Y eso se nota, ¿verdad? ¿Hay un cambio así en la población? Yo quiero pensar que sí. Yo confío que sí, que la gente presta más atención a las cosas un poco más profundas, a lo que es algo más humanista, a lo que nos une como hermanos para el beneficio de todos. Yo no sé, a cada uno le cuesta, mucha gente, es difícil de saber.
Yo te lo comenté a ti, Pocho, o alguien me preguntó eh, cómo es que no has ido de regreso a Argentina en el último año y medio, 2 años, o un año y medio más o menos, o un año. Y yo le decía, yo estuve ahí hace un año atrás y me duele caminar por la calle y ver la pobreza en la calle. Me duele, me duele ver los negocios cerrados, me duele ver el cierre de todos los institutos de ciencia, me duele ver me duele la pobreza. No sé cómo hacerlo, cómo decirlo de otra manera. Y yo creo que la gente está despertando a reconocer a través de golpes muy duros, en algunos casos, quiénes son los que pueden traer gobiernos más humanistas, más empáticos, más comprensivos que hagan levantar a la gente de la pobreza en general. Eh, y me parece que ese es el rumbo en Latinoamérica. No sé si ustedes lo ven así o tienen otra mirada. Bueno, desde mi perspectiva, yo tomo un poco el ejemplo de Uruguay y de España también, que son países que han llegado a tener una política un tanto más estable en el tiempo y que sin importar el tipo de gobierno, ya sea de izquierda, de derecha, mantienen una continuidad en sus políticas, ya sea de libre mercado, pero también de bienestar, ¿no? En el estado de bienestar, como llaman los españoles, que son esas políticas redistributivas. Entonces, creo que buscar el equilibrio, buscar el justo medio, como decían también los filósofos eh, en Grecia, creo que es una buena manera de gobernar. Y si bien los discursos ahora para conseguir el gobierno son un tanto más radicales, creo que la manera de gobernar está en el medio, ¿no? En el justo medio. Me recuerdas algo, es porque es algo muy interesante lo que dice, buscar el equilibrio. Y me recordaste algo en este momento. Eh, Creo que todos saben y conocen que en Argentina el movimiento peronista, ¿verdad? El movimiento ha sido productor de muchos cambios y en su momento, a partir del año 46, cuando Perón asume el gobierno por el voto popular, y gobierna por 2 gobiernos consecutivos elegido por el pueblo hasta que es derrocado, él hablaba de la postura de lo que representaba el movimiento justicialista, justicia, porque ese es el movimiento justicialista. Y él explicaba que en la política, en todo grupo político, había 3 tendencias. Estaba la tendencia de los apresurados, los llamaba él, de esos que quieren cambiarlo todo hoy mismo, de los que están dispuestos a dinamitar todo para producir el cambio ya. Y después está el otro grupo, que son de los que atrasan, de los atrasados, de los que demoran todos los cambios, de los que buscan mantener todo más o menos igual como antes y demoran los cambios. Y después él decía y usó la misma palabra que tú, por eso me acordé. Y él decía, y luego están los que buscan el equilibrio. Y buscar el equilibrio en política es saber hacer lo que es posible en cada momento. Es la búsqueda de lo posible en cada momento.
Y esa era un poco su visión de lo que era el movimiento justicialista que a través de la historia hasta hoy en día siempre ha demostrado que tiene grupos de ultraderecha y tiene grupos de ultraizquierda dentro del mismo movimiento y nadie puede entender por qué. Pero ahí en el equilibrio que tú mencionabas estaba la clave para entenderlo. Pocho, Interesante. estamos transitando a un pensamiento global más humanista o estamos viendo que en el mundo ya hay tendencias y hay un mundo viejo que realmente se viene para abajo y un mundo nuevo que está surgiendo con valores totalmente nuevos. Yo diría que evidentemente sí, pero no son los mismos valores, ¿no? Digamos, hay un cambio Son fuerte. nuevos, Son claro. nuevos y algunos son bienvenidos para mí, otros son, Dios mío, no puedo creer que estoy escuchando esto. Pero sí, estamos entrando a una nueva tendencia. Aprecio lo que dijo Luis, de que la globalización ha tenido un impacto muy grande sobre la ideología y la ideología se ha partido en varios grupos, no se ha hecho más fuerte, sino la globalización ha hecho una mezcla, una situación híbrida que la estamos viviendo ahora, creo que en todo. Y aprecio todos los comentarios, hoy día la pasamos muy bien, como de costumbre, pero sí hemos visto a Latinoamérica de una manera distinta. Luis Alberto. Bueno, igual muchas gracias por la invitación, por estar en el programa y creo que ha sido un programa distinto, ¿no? Porque hemos tenido la capacidad de ver a Latinoamérica desde no posiciones ideológicas, sino más bien analizarlo desde cómo se puede gobernar para todos de alguna manera, ¿no? Y cómo lo están haciendo otros países. Entonces, creo que si bien tenemos unos discursos más radicales ahora, creo que los gobiernos en sí tienen que buscar satisfacer y dar bienestar a su población antes de buscar sus intereses propios. Claro. Y para cerrar el programa del día de hoy y agradecerles a ambos por estar aquí en esta mesa de barrio del día de hoy, yo creo que el equilibrio del que tú hablaste, Luis Alberto, está en buscar un poco el sentido común en la política. Desgraciadamente, como yo siempre lo he sostenido, el sentido común es el menos común de nuestros sentidos. Pero ahí está la clave. Y yo creo que la gente reverbera desde adentro, desde el corazón. Uno sabe lo que es justo y lo que no es injusto. Lo que pasa que después está todos esos pares de opuestos a los que la política nos introduce, que nos hace olvidar lo que realmente sentimos desde adentro. Pero cada uno sabe qué es justo y qué no es justo. Y así nos despedimos hasta la próxima mesa de barrio. Muchísimas gracias a los dos. Chao. Esto es Mesa de Barrio, un ping-pong de ideas, comentarios y análisis de los acontecimientos más importantes afectando a nuestra comunidad en los Estados Unidos y América Latina. Mesa de Barrio es una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en las redes sociales como ABC Latino. Escríbenos a info@abclatino.net y visita nuestra página de internet www.abclatino.net.